Hubo un momento en la historia de Paladini que lo cambió todo. Antes de ser un gran jugador del negocio de fiambres y chacinados, empezó como un pequeño emprendimiento familiar en Santa Fe. Hoy son uno de los principales procesadores de carne de cerdo de la Argentina. Tienen más de un 20% del mercado y elaboran 2 millones de paquetes de salchichas por día. Aparte, no es común que después de más de un siglo la empresa siga siendo 100% familiar. Así que vamos a ver cómo fue su recorrido de Villadiego a toda la Argentina. Además, logró algo impensado, que fue unir a Newell's y a Central. En fin, este video es ideal para ver con un sanguchito en la mano, así que les doy tiempo de prepararlo mientras yo digo: hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Paladini. ¡Vamos! Los argentinos tenemos dos grandes rituales, que son el mate y el asado. Es innegable el peso que tiene la carne vacuna en la alimentación de la mayoría. Incluso hay más vacas que personas en este país. Sin embargo, en las últimas décadas el consumo de carne de cerdo creció a un nivel nunca visto, principalmente por un tema de precio, como pasó también con el pollo. En 1992 el consumo argentino de cerdo era de 5,6 kilos per cápita por año y en 2024 fue de 17,7 kilos, o sea, más de 3 veces más. Sin duda, uno de los más beneficiados con este boom fue Paladini. Y veamos algunos datos de la empresa como para tomar dimensión del tamaño que tiene. En Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, Paladini tiene un predio de 50 hectáreas a orillas del río Paraná. Ahí procesan 31.000 toneladas de carne porcina y 10.000 de bovina y despachan 100.000 toneladas de alimento por año. Ellos hacen jamón cocido, jamón crudo, mortadela, salame, chorizo, de todo. Incluso le hacen la panceta a McDonald's para sus hamburguesas. Pero hace más de 10 años hicieron un cambio de ser un frigorífico para transformarse en una alimenticia. Y ahí sumaron congelados, milanesas, papas fritas, pastas rellenas. Esto no es solo con su marca Paladini, porque también manejan otras etiquetas como Tivoli, Fela, Espuña, Permi, que es su línea baja en sodio, o Labrato, que es su gama más premium. Además, hicieron algo de lo que hablamos seguido en este canal, que es la integración vertical. La empresa maneja 2 granjas de producción porcina, una en Santa Fe y otra en San Luis, para proveerse de materia prima, y ellos mismos desarrollan el alimento balanceado para esos animales. Ahora vemos a Paladini como una gran empresa en la que trabajan miles de personas, pero al principio era solo un galponcito familiar en Santa Fe que producía nada más en invierno. Así que metámonos de lleno en esta historia que empezó hace más de 100 años. A finales del siglo XIX llegó a la Argentina Pacifico Paladini, un italiano oriundo de la ciudad de Lucca, en la región de Toscana. La familia pasó primero por Buenos Aires y después se terminó asentando en Santa Fe, en lo que hoy se conoce como Villadiego, en Galvez. En los censos, don Pacífico se definía como agricultor y que no sabía ni leer ni escribir, pero dicen que tenía una gran mano para la faena de cerdos y que hacía el mejor salame del pueblo. El tema es que en esa época los chanchitos no eran una actividad principal. Más que nada se hacía como un trabajo secundario al cultivo de maíz. Aparte, solo se podía trabajar en invierno porque así con el calor no se echaba a perder el producto. De todos sus hijos, el único interesado en el negocio de los embutidos era Juan, que de a poco empezó a aprender con su papá. En 1921, Juan Paladini se casó con María Davale y 2 años después compró un terreno donde vivía y ahí también elaboraba fiambre. Esa fue la primera feta de lo que hoy es esta alimenticia. Ah, malísimo. Vos podés hacer algo mejor. ¿Por qué no lo intentás? ¿Por qué no pensás? Sin embargo, el proyecto tuvo rápidamente una gran pérdida, porque Juan Paladini murió en 1938 con 43 años nada más, y su esposa María se puso al hombro el negocio. A ella la ayudó Bruno, que era un primo de Juan, y de a poco también se fueron metiendo sus hijos. Primero Rodolfo y Juan Pablo con 15 y 14 años y después Pacífico, más conocido como Tilo, y Roberto, el más chico de los 4. A ellos en la empresa le dicen cariñosamente los 4 viejos, porque fueron los que guiaron a la compañía en lo que fue toda esta gran explosión. Pero sigamos con la línea temporal para no perdernos. El primer avance de Paladini se dio en 1950. Ese año Bruno hizo un aporte de capital para comprar una cámara frigorífica.
fábrica. Esto era muy importante porque les iba a permitir trabajar todo el año. Después, en el 58, Juan Pablo elabora la primera mortadela Paladini, más como un complemento. Sin embargo, ese producto se volvió la estrella de la marca. En casa, todos se desviven por su afamada mortadela de ternera, sana, fresca, nutritiva. Más tarde, en el 63, se mudan de la casa de Don Juan al terreno donde hoy está la fábrica, aunque en su momento eran un par de hectáreas nada más. Y ahí fue clave Roberto, que era técnico mecánico y fue el que se encargó de todo el diseño fabril. Ahora bien, la empresa era conocida en su metro cuadrado, necesitaban algo que los hiciera despegar en Rosario, en toda la provincia. Y estas historias virales pre-redes a mí me fascinan. ¿Saben qué hicieron? Los hermanos se fueron a la exposición de la Sociedad Rural Rosarina y llevaron una mortadela de, atención, 300 kilos. ¿Sabés la cantidad de sanguchitos que te haces con eso? La cuestión es que después de esa mortadela gigantesca, todos estaban hablando de la marca. Recién en los 80 hacen su ingreso a Buenos Aires y en esa época también empiezan a agrandarse comprando otras compañías. Por ejemplo, fue el caso de Frigorífico Villadiego en el 85 y de Frigorífico Fela también. Sin embargo, al mismo tiempo, la ecuación del negocio estaba en pleno cambio. Con las devaluaciones y el libre ingreso de productos porcinos, cayó la producción local, mientras entraban fiambres y cortes más baratos desde Brasil. Ahí Paladini hizo un clic, en particular a fines de los 80 y toda la década del 90. Lo que tenían que hacer era aprovechar el dólar barato para invertir y crecer. ¿Se puede decir que no fueron ningunos salames? ¿Es mejor, peor o no? En fin. Hace poco Pablo Paladini, el presidente de la empresa, hizo como todo un resumen de esa época cuando estuvo en la Fábrica Podcast. Así que escuchémoslo. Yo muchas veces escucho la gente que se queja de los 90 y muchos tienen razón. Muchas empresas quedaron en el camino en el 90. Y en ese momento ellos decidieron invertir y salieron a comprar máquinas por el mundo. Un dólar sumamente accesible. La empresa logró un nivel de equipamiento y de industrialización muy grande que nos llevó a posicionarnos ya en esa época como líderes en la región. Cuestión que la compañía pasó de facturar 100 millones de dólares en el 92 a 150 millones de dólares en el 99. Lo que hicieron fue armar su propia granja de cerdos en Santa Fe para poder proveerse a sí mismos y también alquilaron una planta faenadora en Brasil porque traer producto desde allá era más barato que producirlo acá. Pero también pensaban a futuro porque sabían que en algún momento la situación iba a cambiar y tener la granja iba a ser un golazo. Incluso en el 98 estuvieron interesados en comprar el frigorífico Tres Cruces, que era el dueño de Bienísima y en ese momento lo tenía Molinos Río de la Plata. Esto le hubiera dado más del 50% del negocio de las salchichas, pero bueno, es un contrafáctico porque nunca sucedió al final. Pero ese año pasó algo poco común, que es que los hermanos Paladini estaban considerando vender un porcentaje de la empresa para conseguir inversión. A esas inversiones, en 2000 le sumaron la línea Premium que se llamaba Selecta y es lo que ahora conocemos como el Labrato. Y ya se hablaba de la idea de abrir una granja porcina en San Luis, aunque después se fue posponiendo hasta su inauguración recién en 2010. A medida que la empresa se expandía, de a poco también se fueron sumando los miembros de la tercera y cuarta generación, que son varios, así que hagamos como un pseudo árbol genealógico para ver cómo se conectan. Rodolfo, el mayor de los cuatro, tuvo a Nelo y a Nelly Paladini. Después Juan Pablo fue padre de Alicia, Olga, Luisa y Juan Alberto, que fue noticia en 2014 cuando murió en un accidente en su auto. Él era el padre de Juan Manuel Paladini y Nicolás Paladini, el marido de la modelo Rocío Guirao Díaz. Más allá de ser heredero, Nicolás no está vinculado con el frigorífico. Es más, en 2019, cuando la justicia lo procesó y acusó de usar facturas truchas, desde la compañía salieron justamente a despegarse. Sigamos que nos quedan 2 ramas más todavía. Por su parte, Tilo Paladini tuvo como herederos a Juan Carlos y Osvaldo. El primero de ellos fue presidente de la empresa durante un tiempo, mientras que su hermano es el padre de Gastón Paladini, que en el canal